Bien, vamos a empezar este diplomado de ontoteología. Ontoteología, que es una palabra acuñada por el filósofo de principio del siglo XX, Martin Heidegger, el cual tuvo una gran influencia sobre la Nouveau Théologie, sobre los novatores, es decir, sobre los fundadores, los teólogos del Concilio Vaticano II. Por todo el tema de la angustia, el existencialismo, de ahí salieron toda una rama de filósofos como Derrida, salió Foucault, de ahí salió todo lo que es la deconstrucción, el postestructuralismo, el postmarxismo, etcétera, por la relación clave que hay entre Nietzsche y Heidegger. Nietzsche es una especie de literato que muere justamente el año 1900 y que hasta ese momento no era considerado un filósofo, era considerado un literato, pero que Martin Heidegger tomó algunos de sus conceptos principales y armó de él una especie de figura de el filósofo que sería el ejemplo para todo el siglo XX. Y de hecho lo logró. Martin Heidegger, estoy hablando de él porque él inventó, acuñó, por decirlo así, la palabra ontoteología, que personalmente la estoy usando, por decirlo de una forma al revés, porque él utilizaba la palabra ontoteología, como van a poder ver en el texto que les envié, el texto de Identität und Differenz. Ese texto tiene al final un, una especie de ensayo que habla de Hegel, y habla de Hegel por el tema de la lógica. Porque Hegel escribió un texto que se llama La ciencia de la lógica. Ese texto tiene 3 partes. Normalmente, perdón, discúlpeme por el sonido, denme un segundito. Ese texto, La ciencia de la lógica, voy a ver si se logra ver, dice, bueno, empecemos por el 1. Número 1, la lógica objetiva.
Número 2, la lógica subjetiva. Y como les he comentado en algunas ocasiones, no creo que lo recuerden, los textos nunca, esto pasa normalmente cuando los textos son más pequeños, a los textos nunca se les hace esto, de abrirlos demasiado, de en el fondo llegar al punto de que el texto se empieza a quebrar. Con los textos grandes es difícil que hagamos eso, de no ser que la persona sea bastante un poco bruta para el tratamiento de los textos. Y lo otro que les decía una vez es que esto de atrás no se lee. La parte trasera de un texto no se lee. ¿Por qué no se lee? Una, porque nos dice más allá que algunos datos, así como la fecha de nacimiento del autor, cosas así. Del texto no dice nada. Y el problema es que si dice algo, lo que dice normalmente no está correcto. Porque esto lo hacen personas que escriben columnas en periódicos, en revistas, y que no son especialistas. Y lo que hacen es generar una idea errada del texto. Entonces lo que uno hace cuando uno se enfrenta a un texto es que uno lo que hace es esto uno se acostumbra, lo hace ya después de manera automática, es buscar esto que normalmente está al principio o al final, que es el índice, porque ahí sí están los contenidos, ahí sí está lo que estamos buscando. ¿De qué habla el texto? Eso lo vamos a encontrar siempre en el índice. La ciencia de la lógica es la parte medular, por decirlo así, de lo que Hegel muestra aquí. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es un resumen de su sistema completo. Porque Hegel tenía la pretensión, y de hecho lo hizo, de armar un sistema completo que explicara todo. Y si vamos al índice, obviamente estábamos recién mencionando eso. Vamos al índice. A ver, déjenme recordar si tiene el índice atrás o adelante, que tengo tantas marcas hechas en este texto. Si vamos al índice, es muy interesante ver la manera, porque ahí se ve la estructura del texto, o sea, del sistema en general. Ya van a ver por qué les estoy usando tiempo en esto. Acá está el índice. Lo que pasa es que tiene una introducción bien larga. Miren. En la página aproximadamente 120, por decirlo así, 100, digamos, para bajarle un poco. Ahí aparece el índice. Porque todo lo anterior es una gran introducción
Y el texto es bilingüe, por lo tanto, el índice es doble. En una cara está en alemán y en otra está en español. Lo cual es muy didáctico para las personas que estudiamos en profundidad esto, porque aquí nosotros vemos el sistema hegeliano desplegado en su totalidad, pero de manera resumida, es decir, los títulos, por decirlo así. Entonces aquí vemos Erster Teil de Wissenschaft der Logik, primera parte, la ciencia de la lógica. Concepto previo. El texto, al igual que en el que vimos de la ciencia de la lógica, empieza y dividido como primero la doctrina del ser. Segundo, voy a ver si se los puedo mostrar. Primera sección, la doctrina del ser. Y si se fijan, ahí dice A, B, C. Dice cualidad, cantidad, medida. Qualität, Quantität. Y luego viene das Maß. Esa es la doctrina del ser. Luego viene la doctrina de la esencia, que está dividida en la esencia como fundamento de la existencia, el fenómeno y la realidad efectiva. Luego viene la tercera sección, doctrina del concepto. Concepto subjetivo, el objeto y la idea. A, B, C. Concepto, objeto, idea. Concepto subjetivo, objeto, idea. Eso es lo mismo que nosotros vimos en el otro libro que les mostré, que es la ciencia de la lógica. Porque después, perdón, paréntesis. Esto yo no debería decírselo, porque esto normalmente toda persona que está haciendo un curso, que está estudiando, sabe que tiene que tener un cuaderno dedicado a lo que está estudiando. Entonces, para quien no lo ha hecho, tiene que tener un cuaderno. Todo lo que yo ponga en la pizarra tiene que estar traspasado a sus cuadernos. Luego, ustedes me van a enviar personalmente, no por el grupo, no así, bueno, además el grupo está cerrado, así que cerrado en el sentido de que solo se publican cosas piadosas, especiales. Ustedes me tienen que enviar qué se vio en clase. Y la forma más sencilla de saber es esto. Me tienen que enviar no un pantallazo de la pizarra. Tienen que enviarme una foto de su cuaderno. Eso no se les olvide, por favor. Lo voy a intentar ir repitiendo todas las veces que sea necesario, por si alguien llegó tarde, alguien no se le fue, no sé. Bueno, lo que vimos recién, esas tres partes, la doctrina
del ser, la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto. En este sentido, la palabra doctrina está usado igual que en la Santa Iglesia como la disciplina, el saber. Doctrina siempre, en realidad ha sido así, por algo tiene esa palabrita, ese prefijo que es doc, como doctor. Doctrina significa saber, significa ciencia. Luego vamos a ir profundizando en ese tipo de cosas que el ser humano debería conocer. Cualquier ser humano que está cercano a la teología, cercano a la filosofía o cualquier tipo de aprender acerca de los conceptos fundamentales fundamentales, valga la redundancia, que levantan el ser, es decir, que lo alimentan, por decirlo así. Permiso. El punto acá es que luego Hegel empieza a desarrollar todo un sistema que viene la filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu, viene la sociedad, etcétera, etcétera. Y Heidegger, hablando de Hegel, escribió ese ensayo, que es el que yo les mandé, que está en el texto de Identidad y Diferencia, donde él, hablando de Hegel, acuña la palabra ontoteología, pero él la divide. Y la parte logía, que él la relaciona con lógica, la relaciona con Hegel. Y empieza a decir que Hegel debería dedicarse profundamente a la lógica y no a este factor intermedio. ¿Por qué? Porque Hegel, en esos textos que vimos, lo que hace en el fondo, que como adelanto se los digo de inmediato, Heidegger hace exactamente lo mismo, que es plagiar la teología. Esto de plagiar la teología es una cosa que ha estado de moda desde hace siglos. Desde que se puso de moda la guillotina, es decir, desde la Revolución Francesa anticatólica. Como cercenaron, cortaron, amputaron el ser supremo, les quedó todo un corpus, les quedó todo el sistema listo para poner el hombre en el lugar de Dios. Pero para no poner el hombre así a secas, por ejemplo, el filósofo Descartes, vayan anotando, porque por espacio tengo que ir borrando. Vayan anotando. El filósofo Descartes
que es considerado uno de los padres de la modernidad, él lo que hizo fue poner ahí lo que le llaman el cogito, de cogitare. Entonces, el filósofo Descartes se escribe en francés, lo que hizo fue plagiar la teología como muchos y acuñar en su texto, en sus libros, esto que le llaman, perdón, puse una G, esto debería ser una C. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Cogito. Esto es cogitare. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Pienso, luego existo. Literalmente, pienso, luego soy. Esta frase, Descartes, que no era nada, como se dice, no era nada bobo, tenía dos grandes fuentes de donde bebió. Recuerden ir anotando, por favor. Porque esto nosotros, si revisamos la historia de la filosofía, nosotros vamos a ir notando que esto aparece ya en otros autores, pero de otra manera. Aparece, por ejemplo, en San Agustín, de una manera completamente distinta, no en su formulación, sino en su intención. ¿Por qué? Porque San Agustín perdón, está bien que lo hagan azul porque él ya es una persona bastante de pensamiento bastante limpio. San Agustín él se dio cuenta de que cuando nosotros somos sinceros y decimos las cosas que percibimos, estamos diciendo la verdad. Es decir, si me equivoco, soy. Si me equivoco, esto es cierto. Por ejemplo, el típico ejemplo del vaso con, por ejemplo, una cuchara que se ve torcida. No sé si se nota ahí. Si yo dijese que
la cuchara está derecha, eso es falso. Pero si yo soy sincero y digo, lo que estoy viendo es que la cuchara está torcida, está quebrada, eso es cierto. Porque los sentidos engañan. Entonces necesitamos ser sinceros y decirlo tal cual es. Entonces el camino de San Agustín iba en esa dirección, porque San Agustín no pensaba que existiese, o sea, no trabajaba en función de que hubiese un razonamiento puro. Nosotros siempre somos viatores, somos peregrinos, pertenecemos a la iglesia militante. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a lo que nosotros se nos viene, lo que nosotros captamos, y decirlo tal cual es. Y no pensar, no tratar de que nuestra mente trabaje como una especie de... Perdón, voy a volver al otro color. No tratar de que nuestra mente trabaje como una razón pura. Porque eso no existe. ¡Wow! ¿Qué pasa con Kant? Si él se dedicó al estudio de la razón pura. Y de ahí nace Fichte, y de ahí nace Hegel, de ahí nace Schelling, de ahí nace todo el idealismo alemán. Y toda la filosofía con mayúscula, como le llaman, la gran filosofía, la que encandiló al mundo entero, en base a la razón pura. Porque esto de la razón pura ya lo habían soñado los griegos, de que se podía razonar, de que el ser humano tenía, dado que el ser humano tiene un alma intelectiva y que puede hacer reflexión, puede tener razón pura. No, el ser humano no tiene razón pura, eso no existe en el ser humano. La razón pura solo le compete al Ser Supremo. ¿Y a qué me refiero con razón pura? A extraer de los fenómenos, de las cosas particulares, extraer universales, extraer lo esencial. Eso no existe. Veámoslo de la siguiente manera. Voy avanzando rápido porque después con los apuntes que ustedes están tomando, vamos a ir sacando concepto y concepto y los vamos a ir explicando de nuevo punto por punto. Lo importante es hacer un mapa rápido general. Entonces, el ser humano que no tiene razón pura, lo que tiene es
la posibilidad de ir avanzando a través de las ideas y los conceptos, a través de los primeros principios, a través de la geometría, a través de la matemática, a través de lo bueno, lo bello, lo verdadero, de ir aproximándose al Ser Supremo. Porque el Ser Supremo todo lo creó en el Verbo. Y nosotros tenemos una relación estrecha con el Verbo. Al punto que el Verbo se hizo carne. El Verbo et verbum caro factum est. Y nosotros aprendemos de ahí y vamos conectando y vamos reconociendo lo que le es más cercano o más lejano al Ser Supremo. Porque nosotros somos siempre in vía. Voy a intentar marcar un poco más. In vía. In vía. Es decir, en el camino. Y Él es el camino. ¿Y hacia dónde va ese camino? Hacia la patria. Entonces todo lo que se nos aparece, nosotros lo vemos mientras vamos avanzando en nuestras vidas in vía, en el camino hacia la patria. Y como nosotros tenemos permiso, Señor, como nosotros tenemos dos herramientas fundamentales que son imagen y semejanza, podemos equilibrar el libre
arbitrio. Estos conceptos son básicos. Espero que los anoten bien, porque lo que han visto aquí es solo una pequeñísima introducción. Porque en el fondo estoy probando el formato, estoy probando los equipos y estoy probando también a ver quién responde, quién estudia, quién envía sus deberes y quién no, para ver si vale la pena hacer este trabajo o no. Se los digo de frente, se los digo de verdad. Porque está pensado en un trabajo de largo tiro y aquí estoy condensando algunos conceptos generales para tantear, tanto a ver si los equipos responden en términos de si puedo grabar bien, si queda bien grabado, etc. Y por otra parte, para saber cómo responden ustedes. Si están movidos solo por la curiosidad o realmente por la estudiositas. Es decir, están movidos ¿por qué? ¿Qué los mueve? Eso también tengo que tantear. Porque si yo estoy preparando material, quiero ver que haya una respuesta. Y una respuesta para mí significa que hayan preguntas, por ejemplo. Que me digan, por ejemplo, oiga, profesor, usted dijo, mire, dijo que este concepto, no sé, dijo tal y mencionó tal autor y ta, 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 ta. Ya. Eso significa mucho. Porque significa no mucho para mí. Significa que ustedes están preocupados por él. Y que si yo voy a invertir tiempo y trabajo en ir preparándoles clases para que vayamos ordenando nuestro vocabulario y podamos entender en el fondo cosas que a nosotros nos deberían enseñar, que la Santa Iglesia sabe. Si la Santa Iglesia es maestra, es madre y maestra, ella debería enseñarnos estas cosas, pero no lo hacen. Aprender, por ejemplo, que tenemos alma. Y que esa alma es intelectiva. Esto voy a tener que ir corrigiéndolo también. ¿Cómo hacer para que quede más claro
porque como tengo que estar aquí en un espacio que ustedes no ven, que es bastante estrecho, tengo que estar escribiendo de lado. No puedo pararme enfrente porque si no quedaría como así. Y tampoco el espacio me lo permite. Pero voy a tener que ir ensayando eso. Entonces todas esas cosas vamos a tener que ir corrigiéndolas. Así que no se preocupen porque eso es trabajo mío. El trabajo suyo es simplemente estudiar y enviar preguntas. Y tener un cuaderno donde vayan anotando todo. Porque clase a clase tienen que ir enviándome fotos de sus cuadernos. Fotos de sus cuadernos. Eso es parte de la evaluación. Por ejemplo, que nosotros tengamos que aprender que el ser humano tiene alma intelectiva y que además el alma, que es ánima, y que en griego es psique, y que esa alma intelectiva es la que permite la reflexión, ¿cómo se logra eso? De que haya un punto en que la verdadera luz, la luz de luz, puede reflexionarse. Porque tenemos imagen y semejanza. Y para eso tenemos que ir profundizando. Entonces, esta clase la vamos a dejar como un ejercicio de prueba, como la versión beta, por decirlo así, la versión de ensayo. Pero cuenta. Porque muy ensayo será, pero los conceptos están ahí. Y si ustedes, de hecho, hoy, por ser una clase de prueba, vimos conceptos que engloban todo el curso. Y si alguien empieza a tomar esos conceptos y a estudiarlos, para la próxima clase va a estar ágil y va a entender sumamente rápido de qué estamos hablando. Así que, como último punto, recuerden revisar los apuntes y el tema de la ontoteología. Perdón. Ontoteología.
Porque en el fondo eso es lo que llevó a la catástrofe contemporánea, a la deconstrucción, al postestructuralismo, al neomarxismo. Llevó a toda la catástrofe contemporánea, a la posmodernidad, llevó a todo lo que está ocurriendo ahora. Entonces, hay dos formas de entenderlo. Como lo entiende Heidegger, que es un poco en el sentido de deshacerse del tema y no querer hacerse cargo y querer seguir jugando a la razón pura y con la cabeza en las nubes, hablando de, ya van a ver cuando vean el texto que en el fondo es como que pareciera que no estuviera hablando de nada. O hacemos una conexión entre el ontos, que es el ente, que es el ser, y reconocemos que el ser solo puede darlo el ser supremo, solo puede darlo el teo. Que el ser solo puede venir del teo. Y que en tanto el ser, porque onto viene de ente y ente viene de ser. Y de ahí recién podemos sacar una elogía. ¿Y qué es una logía? No una logia. No estamos hablando de la logia. Una logía. Igual como en biología, psicología y todo, las ciencias tienden a llamarse logía. ¿Por qué? Porque son un grupo. Son un grupo de estudio. Creo que, bueno, y ese grupo de estudio es el grupo de estudio que nosotros necesitamos para poder ir aprendiendo acerca de Dios, Ser Supremo, y cómo Él mantiene el ser sustentado, cómo Él levanta el ser. Todo eso tenemos que ir revisándolo. Entonces, lo que nos toca ahora es básicamente quedar con este esquema y hacer la prueba que les decía, que es probar acerca de cómo van a responder, ver qué tan interesados están acerca del tema. Porque el tema en el fondo es nuestro Señor. El tema es nuestro Señor. Y cómo las ciencias, y cómo la filosofía, y cómo la sociología, etcétera, y la política, etcétera, etcétera, han destruido la sociedad occidental, la civilización occidental, que es básicamente los monasterios, los hospitales, las escuelas y todo lo que, las catedrales, la música, todo. Y que necesitamos recuperar y transmitir. Y para eso nosotros es nuestra responsabilidad hacer esa transmisión. Pero para eso tenemos que tener claro cuáles son los conceptos, cuáles son las palabras correctas para referirse a esas cosas, porque no nos las enseñaron. Y tenemos que aprenderla de alguna parte.
Entonces lo que se les está ofreciendo acá es aprenderlas. Así es que eso de momento, queridos hermanos. Les mando un fuerte abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.